Hola, muy buenas a todos, amigos míos. Vamos con el segundo capítulo del sistema o apertura call. Decíamos en el capítulo 1 que todo provenía del sistema Londres desde el año 1882 en un torneo, ¿vale? Y que poco a poco el sistema Londres se fue imponiendo a todos junto con el resto de aperturas famosas de la época, que todos conocemos perfectamente. Entonces, el sistema Londres estaba muy extendido y llegó la Primera Guerra Mundial, que como todo el mundo sabe, empezó en 1914 y terminó a finales de 1918. Todos suponéis cómo estaba Europa en aquellos momentos. El transporte era nulo, las finanzas destruidas, la comunicación, pues peor todavía, no había internet, no había aviones todavía. O sea que digamos que los jugadores de ajedrez, como todo el mundo en aquella época, lo importante era sobrevivir. Los primeros torneos empezaron pues en 1919, 1920 y aquí es donde apareció el belga Edgar Cole para innovar algo sobre el sistema Londres, que era lo que ya habíamos visto y que posteriormente se vino a llamar Apertura Sistema Call. Como repito, esto fue en 1920. ¿Qué ocurrió posteriormente? Pues cronológicamente, por ejemplo, en 1921 fue muy importante porque sucedió que José Raúl Capablanca venció a Lasker consiguiendo el título de campeón del mundo. Repito, en 1921. Antiguamente no había la Federación Internacional de Ajedrez, sino que se juntaban dos jugadores, los supuestamente más importantes del mundo en ese momento, disputaban un match, llegaba un mecenas, ponía dinero, el campeón se llevaba tanto, el perdedor tanto y ya está. Y los demás jugadores miraban. Entonces el mecenas, lógicamente, el que ponía el dinero, llevaba a los dos mejores jugadores del mundo. Esto fue en 1921. ¿Qué ocurre? Que desde entonces, pues Capablanca no jugó ningún campeonato del mundo, porque, repito, como dije anteriormente, las comunicaciones eran bastante precarias y los jugadores dijeron que esto no podía seguir así en esas condiciones de que solamente saliera un campeón del mundo cuando un jugador quisiera, y lo que decidieron todos los jugadores del mundo, o prácticamente decir, los jugadores de Europa y algunos de Estados Unidos, porque el ajedrez estaba muy poco difundido por el resto del planeta, era juntarse y decidir qué hacían con el ajedrez. Y entonces se juntaron en 1922, durante el transcurso del fundamental Torneo de Londres. Repito, Torneo de Londres 1922. Me parece que tengo una foto, vamos a ver. Esta es una foto de la época donde está José Raúl Capablanca en la partida inaugural frente a Ewen, que está aquí el alcalde de Londres, etc, etc, ¿vale? Esto es una foto del torneo de Londres de 1922. ¿Por qué es importante este torneo? Pues por un lado, porque como repito, se juntaron los mejores jugadores de la época, vamos a ver aquí una clasificación final donde podemos ver que terminó finalmente campeón Capablanca, segundo Alekhine, pero el resto de jugadores eran los más fuertes de la época. Podemos ver a Bidman, Rubinstein, Bogoljubov, Reti, Maroczy, Tartakower, Ewe, que también fue posteriormente campeón del mundo. O sea, los mejores de la época. Todos ellos podemos saber ahora actualmente que hay o aperturas o defensas con su nombre, o variantes o ataques, todos llevan su nombre. Fue la época, una de las épocas doradas del ajedrez. A- Aparte de que se juntaron los mejores jugadores del mundo en ese momento, fue muy importante porque en ese torneo todos estos jugadores decidieron a partir de entonces cómo iban a ser los campeonatos del mundo, cómo iban a ser los matches por el campeonato del mundo. Esa situación, esas reglas que decidieron fue lo que posteriormente adoptó la Federación Internacional, que se fundó con posterioridad y adoptó para seguir los campeonatos del mundo. Pero repito, todavía no existe la Federación Internacional y lo decidieron los propios jugadores, lo cual estaba muy bien. Eso por un lado. Pero por otro lado, es que en este torneo, que era el más fuerte de la historia hasta el momento porque se juntaron los mejores jugadores de la época, fue muy importante porque este torneo se celebró en 1922 y como ya dije anteriormente, a partir de 1920, Edgar Cole metió su innovación dentro del sistema Londres. Hay una partida en concreto en este torneo, ¿vale? Que era celebrada entre Vidmar, que aquí vemos que quedó en tercera posición, frente a Bogoljubov, que se empleó el sistema Call. Y fue muy, muy, muy importante porque a partir de entonces todo el mundo vio, los mejores jugadores, que el sistema Call era fundamental.
vamos a ver esa partida. Como veis, Milan Vidmar frente a Efim Bogoljubov, Londres 1922. Aquí, de hecho, lo ponen como la partida como una variación de caballos, ¿vale? No lo ponen como sistema call porque todavía no llevaba su nombre, ¿vale? Pero vamos a ver rápidamente las primeras jugadas. ¿Veis? Es una cosa parecida al sistema Londres, pero ya sacando el peón ahí, vemos que el alfil que está en la casilla C1 ya es imposible que pueda salir, ¿vale? Fijaros, situación importante, quedaros con este esquema. Los peones blancos forman lo que se denomina en el ajedrez el arbolito de Navidad, ¿vale? Es muy importante por lo que veremos con posterioridad. Fijaros, el arbolito de Navidad de los peones y el alfil de la casilla F1 ha salido a la casilla D3. Vamos a seguir viendo un poco más de la partida, aunque eso ya realmente no nos importa mucho, ¿vale? La dama blanca va a la casilla E2 y vamos a ver por qué. Siguiente punto importante en el sistema call. Perdón, E4. El peón de las blancas avanza a la casilla E4. Siempre, siempre, siempre en el sistema call hay que avanzar el peón a la casilla E4. Está diseñado para eso, ¿vale? Vamos a seguir viendo cómo fue la partida un poco más, aunque repito, eso no es lo importante en este momento, ¿vale? Avanzamos el peón y las blancas empiezan a llevar sus piezas contra el enroque rival. Fijaros, va todo dirigido hacia allí, ¿vale? Las negras sacrifican una pieza para intentar liberarse, pero ya les es prácticamente imposible, ¿vale? Ya tienen pieza de menos y poco a poco las piezas blancas se acaban imponiendo de una forma impresionante. Las negras es que poco pueden hacer. Cambian damas y ahora, aprovechándose sus dos alfiles, porque repito, las blancas tienen pieza de más, los dos alfiles de la blanca se acaban imponiendo muy rápidamente. Las blancas sujetan todo y aquí vemos cómo el negro abandona. ¿Veis? Fue tal la forma de conseguir la victoria de las blancas contra las negras, repito, frente a Bogoljubov, que era uno de los mejores jugadores de la época, aunque Vidmar también lo era, pero fue tal la espectacularidad de la partida que los grandes jugadores de la época se quedaron ya con el sistema call. ¿Y por qué digo eso? Porque en el sistema call, si nos vamos a nuestro tablerito, aquí tenemos la posición del arbolito de los peones. Quedaros con esta posición, ¿vale? Porque en los futuros temas, según lo vayamos viendo, veremos que esta posición es la clave del sistema call con blancas. Dependiendo de lo que jueguen las negras, las blancas aquí jugarán de una forma o de otra, pero estas son las jugadas, los movimientos básicos del sistema call. Espero que este segundo vídeo también os haya gustado. Venga, un saludo.